Miércoles Millennial. Bueno, hoy es miércoles de Millennials. Ya los tengo en la línea telefónica porque quédate en casa, hashtag quédate en casa, sana distancia, distanciamiento social. Cuídate a ti y a los que amas. Saludo en la línea telefónica a Adolfo Domínguez del ITAM, a Sofía Martínez del TEC, a Dylan Pizaña de la UNAM y a Alejandra Farías de la UAM. Pues así las cosas, así el coronavirus, ya estamos viendo, ya han transcurrido por lo menos 2 meses de que arrancó esta pandemia allá en Wuhan, en China. Tema que hemos abordado prácticamente todas estas semanas, chavos. Y hemos visto que los gobiernos del mundo, independientemente de su, su perfil ideológico, de su tiempo de ejercicio en el poder, de su legitimidad en las urnas, independientemente de todo eso, estamos viendo a todos estos presidentes y presidentas pues tomando decisiones frente a lo desconocido. Las reacciones internacionales y las reacciones nacionales frente a esta pandemia. ¿Cómo están, mis millennials? Los extraño, pero porque los extraño, celebro que nos abracemos cuando nos volvamos a abrazar. Muchas gracias, Yuri. Igualmente se te extraña. Adolfo Domínguez del ITAM. Pues órale, tu comentario. Claro que no sí. No estamos en la mesa, estamos telefónicos, así que... Perfecto, seré un poquito breve. Pues sí, hemos visto reacciones diferentes países, sobre todo España, Argentina, Salvador, Italia hoy que tiene el nuevo récord de muertes en un solo día. A mí lo que me sorprende, bueno, es el gobierno de Salvador. Escuchaba al presidente que va a cerrar totalmente sus fronteras, no va a dejar pasar a nadie, va a tener como prioridad la salud y seguridad de sus habitantes y posteriormente, bueno, la parte económica, ¿no? Y eso es algo que a mí yo aplaudo, porque aquí en México lo que hemos visto es un incremento de casos y un gobierno federal muy pasivo, muy pasivo, donde las empresas y gobiernos locales son los que se están desquitando, no están entrando al desquite para esta situación que estamos viviendo. Alejandra, ¿andas por ahí? Hola. A ver, nos estamos estrenando en esta mesa virtual telefónica en miércoles Millennial. Ténganos tantita paciencia, porque pues esto es nuevo para todos, nuevo para ustedes, nuevo para nosotros también. Tengo a 4 chavos en las líneas telefónicas. Tengan un segundito. Bueno, ¿quién sí anda por ahí? ¿Quién sí anda por ahí? Sofía, adelante. Martínez, sí. ¿Cómo estás, Yuri? Bueno, yo me quisiera enfocar en la reacción nacional, porque sin duda creo que es muy lamentable que nuestro presidente crea que aún está en campaña política y esté tratando de promover cosas que ahorita no tienen sentido, no tienen relevancia, y deberíamos estar enfocándonos en donde está la preocupación. Sin duda tenemos una herramienta que es la tecnología, que nos ha permitido comunicarnos con todo el mundo y ver lo que está pasando y vernos en el reflejo lo que puede ser nuestra sociedad en 2 semanas. Entonces, si no tomamos medidas diferentes a las que se están haciendo, pues nos vamos a ver en el mismo reflejo. Es lamentable y sin duda pues queda como nosotros, como sociedad, en nuestras casas, pues hacer lo que nos toca y hacer un poquito más por eso que no está haciendo el gobierno, por esa pasividad que está teniendo. Y pues lo vemos desde el aeropuerto, ¿no? Antier yo tuve un vuelo y llegué al aeropuerto de la Ciudad de México y pues yo veía en las noticias que sí, que la temperatura, que los doctores, yo no vi ningún doctor. No me tomaron la temperatura, no vi ninguna cámara, entonces es lamentable porque ¿por qué esperarnos a que nos llegue cuando ya sabemos cuál es el resultado? Lo estamos viendo con Italia, lo estamos viendo con China. ¿Para qué esperarnos? ¿Quién más falta? ¿Quién anda por ahí? Dylan. Bueno, Yuri, ¿me escucha? Dylan, adelante. Hola, Yuri. Bueno, pues primero que nada decirte que se me hace muy buena idea esto de quedarse en casa, porque así prevenimos que haya más contagios. Ya la OMS emitió recomendaciones para
pues sí, para evitar estos contagios, y entre esto está el que no convivamos a más de 1 metro y si es posible no salir de nuestras casas. Decirte que, bueno, hay 15.4 millones de personas de más de 60 años que están potencialmente en riesgo. O sea, yo sé que nosotros los jóvenes también corremos un riesgo, pero el COVID-19 principalmente los síntomas, la sintomatología afecta más a las personas que tienen más de 60 años, y es por eso que los ciudadanos tenemos que hacer conciencia de quedarnos en nuestra casa para cuidar a las personas de más de 60 años que viven con nosotros, que conviven con nosotros, y el gobierno en tal caso tiene que considerar tomar las previsiones necesarias para que así suceda, para que nosotros no tengamos la necesidad de salir a las calles y evitar así que haya más contagiados. Lo que hemos visto en este gobierno es que todavía no se están tomando las previsiones para que suceda eso, para quedarnos en nuestra casa. Yo escuchaba a la doctora Claudia Sheinbaum que decía que todavía no es necesario hacer el quedarnos en nuestra casa como tal, y eso me parece preocupante porque en esos primeros días en donde la línea de contagios está evolucionando, es vital que tomemos acciones para evitar que se siga propagando el virus, contenerlo lo más posible y que no suceda lo que ya aconteció en Europa, que hay muertos, gracias a Dios aquí en México pues no han habido. Veía una noticia hace unas horas que se confirmaba el primer caso de un deceso en el INER, pero bueno, esto todavía está por decirse cierto. Entonces, pues evitemos que haya más contagios, que haya más muertes y que nos pongamos en riesgo toda la ciudadanía, en especial a las personas que tienen más de 60 años. Ale, ahora sí estás en la línea, Alejandra. Sí, ¿ya me escuchas? Sí, ya es que hace rato no te escuchamos. Pues sin duda lo que comentan mis compañeros, los contagios se están potencializando, el mundo entero se está paralizando sus fronteras, las está cerrando por estas pandemias, escuelas, oficinas, centros comerciales, bares, absolutamente todo, lo cual desde mi punto de vista yo aplaudo y creo que es algo que el gobierno de México no ha avanzado en ese tema de la prevención. Yo veo la actividad bursátil pues en picada, sumado a los precios de petróleo, entonces yo creo que sumado al tema del coronavirus también estamos viendo un tema económico muy complicado, pero lo que sí creo es que el gobierno de México pues tiene que implementar acciones más fuertes y más rigurosas frente a este contagio, porque si bien todavía estamos en la fase 1, lo más seguro es que los contagios pues lleguen más extremos, lleguen masivos, como lo que ocurrió en Italia y en España, porque vemos como cifras muy similares, ¿no? Y sumado también, yo creo que la clave es en que nosotros empecemos a prevenir, que no salgamos de nuestros hogares, que nos quedemos en nuestras casas. Yo platicaba con algunos amigos, familiares, y me comentaban que es muy complicado poderse quedar en casa, sobre todo porque hay familias que viven al día, ¿no? Que si no salen a vender, si no salen a trabajar, pues no tienen con qué comer, ¿no? Con qué sostener a su familia. Pero creo que podemos poner un granito de arena para tratar de tener menos acercamiento con la gente, estar un poco más en nuestros hogares para cuidar el tema de los contagios, porque evidentemente sí se va a agravar. Yo sí lo veo que las cifras van a seguir aumentando, pero hay que poner también un poquito de nuestra parte. Regreso contigo, Alejandra Farías de la UAM. Estamos miércoles millennial en Quédate en Casa, hashtag. Cada uno de ellos está desde su hogar entrando a esta mesa virtual en este momento de contingencia en donde todos estamos pues haciendo distanciamiento social, porque va a ser la forma en la que mejor vamos a poder combatir la expansión del coronavirus en nuestro país. Alejandra Farías de la UAM, voy contigo nuevamente. Ahora yo te pregunto, ¿por qué hemos visto que en estas semanas
Pues todos los presidentes y presidentas del planeta, todos, sin excepción, han tenido que ir ajustando sus estrategias en el cómo están enfrentando la llegada de coronavirus a sus países. España e Italia, países que pues los agarró y los agarró fuerte allá en Europa. Es correcto, Yuri. Yo creo que lo aplaudo las acciones que han realizado los gobiernos en otros países, pero sí creo que el gobierno aquí en México se está viendo un poco lento, quizás sigue en el tema. Hoy vimos en la mañanera del presidente justo que estaba un escapulario argumentando que era símbolo de protección para él, ¿no? Haciendo referencia que eso también podría servir para la ciudadanía en general. Yo creo que pues una forma, ¿tú crees que puede ser también una forma de transmitirle pues calma a los mexicanos y a las mexicanas? Porque también pues pudo haber sacado una estampita de la Virgen de Guadalupe. Yo creo que nadie se lo echaría en cara, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí, claro, yo creo que fue una estrategia para mantener a toda la población calmada, con parsimonia ante todo esto que está sucediendo, la pandemia, porque vemos que han surgido los medios de comunicación, las redes sociales han dicho mucha información y pues eso evidentemente ha provocado que la gente tenga miedo incluso de salir de sus hogares. Entonces, esto sí fue una estrategia, me parece, de comunicación del gobierno federal, del presidente, para que pues la gente se mantenga tranquila, porque evidentemente yo creo que una de las estrategias sumada a esta es que han tratado de mantener a la gente calmada y que pero esto no se salga de control, ¿no? Adolfo Domínguez del ITAM, pero no es una política pública, ¿no? Los amuletos y los santitos no son en política pública, eso sí no. Perdón, Yuri, no te escuché la pregunta. Que los santitos y las estampitas y los tréboles no son política pública. O sea, son estrategias para, digamos, transmitirle serenidad a la gente y todos tendrán en su fuero interno pues la posibilidad de acercarse a eso o a lo que sea que les dé paz, ¿no? Pero política pública no son. Exactamente, no es una política pública. Está muy bien que dado la mayoría de personas que creen en la religión católica, pues bueno, puedan seguir esto como una estrategia para poder calmar, hacer paz, etcétera, pero no vemos a un presidente claro y conciso con el tema. O sea, necesitamos más seriedad. El presidente necesita aceptar que hay una crisis y necesita transmitirle también eso a sus ciudadanos, porque únicamente con oraciones no nos vamos a curar. Ahora, no tenemos un subsecretario de salud también que quita su seriedad diciendo frases como el presidente tiene fuerza moral y no de contagio. Yo creo que esto más que una estrategia para calmar a las personas ya es un chiste. Entonces yo sí le diría a las personas que nos escuchen que tengan cuidado, que se queden en sus casas, que no saluden de mano, no saluden de beso, que sigan las indicaciones que por ejemplo la OMS ya ha sacado en sus redes, en sus páginas, y bueno, tener calma sí, pero también tener muchísimo cuidado y no hacer lo que nuestro presidente en las mañaneras hace, sacar amuletos, oraciones, un billete de $2 y decir que no pasa nada si nos besamos y abrazamos. Sofía Martínez, voy contigo. Hemos visto ya también a nivel internacional medidas tan drásticas como cerrar fronteras. De plano, cerrar fronteras, no permitir ingreso de ninguna persona, incluso a veces con nacionales de sus propios territorios, y cancelar todos los vuelos. Estas medidas draconianas, si las toman solamente unos países, pues no van a servir de nada, ¿no? Mientras los otros no las tomen. Sí, exactamente, y bajo el argumento de que no hay evidencia científica de que estas medidas no van a ayudar a que se propague el virus en México, pues es un poquito incongruente porque, pues, a ver, el virus no se originó en México, fue en China, varios kilómetros que necesitan un avión, que necesita cruzar una frontera para poder llegar a otro lugar. Entonces, si ya tenemos casos en México, pues evidentemente el virus está migrando con las personas. Y
pues creo que es un ponerse a la altura de la situación, es un cumplir con las obligaciones y pues ponerse a la altura de lo que los demás gobiernos están pidiendo, están llegando a estas medidas que sin duda todo trae pues consecuencias. Hay un costo de oportunidad económico muy grande, de social, pero pues sin duda la salud de las personas es primero, y que nuestro presidente se esconda bajo argumentos de humanidad, pues no es justo para la población, porque creo que nos está engañando. Y justo es esto de que, pues así como él saca sus amuletos para que lo protejan, pues así las personas van a pensar y seguir saliendo a la calle cuando es evidente que tenemos que tomar medidas que nos aíslen de distanciamiento social. A ver, ahí te va, Dylan, tú una provocación, porque por supuesto son muchos ahorita las voces que me incluyo, hemos criticado algunas de las reacciones y de las estrategias del gobierno federal. Yo creo que es mala idea que el presidente se siga paseando entre la gente, porque él en primerísima instancia tiene que poner el ejemplo, pero si nos serenamos y nos ponemos a pensar que México tiene 128 millones de habitantes y solamente 4,000 camas de cuidados intensivos, pues esta no es una cosa que le corresponda a Andrés Manuel, sino que es el sistema hospitalario que se ha construido a través de un siglo, ¿no? Un siglo en el que ahí estuvo el PRI y luego el PAN y luego regresó el PRI. Pero son solamente 4,000 camas de cuidados intensivos para 128 millones de mexicanos. Pues no va a estar fácil tampoco para el presidente decir qué hago con esto, ¿no? Dylan. ¿No me escuchas ahí? Sí, pues te escuchamos todos. Coincido contigo, Yuri. Yo creo que no se trata de quién gobierna en este momento, no se trata de partidos políticos. Más allá de eso, bueno, pues ya está Morena en el gobierno, está el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, ahora él se tiene que encargar de solucionar este problema. Si bien o mal, pues sí ha sido un lastre ya de gobiernos anteriores, bueno, ahora le toca resolver a él. Recordemos que en 2000 ¿Qué tendría que hacer? Vamos a los cómos. Vamos a los cómos. Es más, les voy a pedir a todos ustedes. Y ahora, bueno, ahora a Andrés Manuel con el COVID-19. Y es justo por eso que los ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte, de evitar contagios, quedarnos en nuestra casa para que justo no se rebase la cantidad de población, no rebase el sistema hospitalario, porque el presidente tiene que reconocer que no tenemos la capacidad como país para atender a tantos mexicanos. Y ya escuchábamos al subsecretario de Salud decir que probablemente el 70% de los mexicanos contraigamos el virus, y eso me parece a mí pues de miedo. El 70% porque, de la humanidad, no nada más de los mexicanos, de la humanidad. Pues no tendrá la atención suficiente para tantos mexicanos, para el 70% de la población. A mí me parece imposible, y es justo por eso que el gobierno tiene que tomar medidas desde ahorita y no esperar a que se rebase el sistema de salud para empezar a tomarlas. Y debe iniciar pues poniendo el ejemplo, por supuesto, pero también incentivando a que la gente se quede en su casa. O sea, yo sé que es complicado evitar que salgamos a las calles, pero sí limitar pues esas salidas. Vimos que hace unos días, gracias. Esta semana, por cierto, se llevó a cabo un concierto masivo aquí en la Ciudad de México. Gracias, Dylan, gracias. Adolfo Domínguez del ITAM. Oye, además de las críticas que ya le hemos hecho y le han hecho muchísimas personas en este país al presidente por estos temas que ya hemos abordado suficientemente, ¿qué estrategia tendría que seguir? Y dímelo de volada, porque ya tenemos que ir a la pausa. ¿Qué estrategia tendría que seguir ahorita el Estado mexicano? Yo creo que el Estado mexicano debería seguir una estrategia de prevención totalmente, en la que se declare una emergencia si es necesario, y tratar de evitar los mayores contagios posibles, que no nos pase lo que le ha pasado a España o Italia en estos momentos. Básicamente eso es lo que yo recomendaría al Estado.
Pues te lo agradezco mucho, Adolfo Domínguez del ITAM, Sofía Martínez del TEC, Dylan Pizaña de la UNAM y Alejandra Farías de la UAM. Les mando un beso de lejitos, distanciamiento social, quédate en casa, todos esos con hashtag, porque nos tenemos que distanciar ahorita para después estar más cerca que nunca. Besos. Hasta luego, besos. Gracias, Yuri. Bye.